Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Kyalami en Sudáfrica, pero en esta oportunidad especial estamos a bordo del Ford GT40 MK2 de 1966 en la categoría de clásicos de Le Mans, nada más y nada menos, coches súper poderosos, y hay una infinidad de coches de diferentes marcas que podemos usar. Los legendarios están todos allí en la biblioteca para que puedas irlos probando. Este es el primer recuento de una serie de victorias y voy a recomendarte los coches para cada circuito. Adicionalmente, ya las configuraciones de mi reglaje de los coches que voy a recomendar ya están compartidos en la biblioteca. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el buscador, en el creador de tuneos, y ahí vas a conseguir mis reglajes en los diferentes coches que te voy a recomendar a continuación. Iniciamos Kyalami a bordo de este monstruo. Es una belleza de coche, tiene suficiente aceleración y potencia como para despegarnos fácilmente del lote. Iniciamos en la pole position con un tiempo abismal de 1 minuto 49.853 milésimas por vuelta. Y ya vas a ver el rendimiento. Me encargué de bajar la suspensión para mejorar un poco el control en los giros, disminuyendo así el centro de gravedad. También me encargué de configurar la transmisión para conseguir un mejor arranque y una mejor salida en las curvas. Así que en líneas generales me encargué de que el coche fuese extremadamente competitivo y que tenga un rendimiento por encima de la media. Y ya lo vas a ver a continuación. Lo más importante a la hora de conducir el GT40 MK2 es que es un coche un poco pesado. Pesado entre comillas, es decir, que se siente un poco pesado a la hora de tomar las curvas. Solo tienes que acostumbrarte. Cuando ya te acostumbras al carro, sencillamente ya lo sientes como una pluma. Pero como puedes observar allí, pisé a fondo el acelerador en la arrancada y ya estamos despegándonos del lote. Nos alcanzan en la primera curva y lo importante es sobrevivir, que no nos vayan a bombear. Afortunadamente el corredor en el costado izquierdo respetó mi línea y no me impactó, así que eso nos da la ventaja suficiente como para irnos despegando. Como les venía diciendo, tienes que acostumbrarte al coche. Fíjate allí como aceleré de más y me salí fuera del asfalto, lo que me causa una penalización de 100 milésimas por haber sacado 3 gomas fuera, mejor dicho, las 4 gomas fuera del asfalto. Así que ahora tengo que recuperar allí el ritmo para sorprender aquí al amigo Bas Z Sam, que quiere el liderazgo de la carrera. Ahí hay un pequeño contacto, nada grave, así que podemos seguir avanzando y recuperamos ahora el liderazgo con la aceleración sorprendente que tiene el MK2. Recuerda, me encargué de modificar la transmisión para tener un control del arranque, de la aceleración muy efectivo, así que ya le estamos sacando casi medio segundo a la segunda plaza, que le está costando mucho trabajo mantener el coche dentro de la línea, dentro de la trazada, y ya nosotros estamos consiguiendo el ritmo, ya le estamos agarrando allí la temperatura a las gomas. Otro factor determinante en esta clase y que tienes que tener muy en consideración si quieres ganar las carreras es el desgaste de las gomas. Estos coches literalmente se comen los neumáticos como caramelos. Es una barbaridad. En el MK2 las llantas apenas duran 3 vueltas y fracción. 3 vueltas y fracción. A partir de allí, lo que le puedas sacar, es decir, vas a llegar a boxes generalmente con la advertencia de que tienes el desgaste máximo de los neumáticos, así que tienes que tener eso muy en consideración, que aproximadamente cada 3 vueltas y medias tienes que entrar a boxes. E increíblemente, cuando ya tenemos casi un segundo de ventaja, ya vas a ver cómo muy pronto se van a desgastar. Y mira, ya aparece en la parte superior derecha de la pantalla, aparece la advertencia de desgaste menor en los neumáticos, así que no queda de otra que entrar a boxes en el cierre de esta tercera vuelta para no tomar riesgos innecesarios. Esta fue la primera carrera que hice en esta clase con el MK2, así que precisamente todavía estaba conociendo el coche y me estaba acostumbrando al ritmo de la carrera y al desgaste de las gomas. Por supuesto, gran parte del lote han entrado a boxes, sin embargo hay unos que se aventuran, probablemente administren un poco mejor la goma que yo, no lo sé, o sea, lo sabremos luego. Lo cierto es que salimos pisando a fondo, aprovechando toda la aceleración para que estos dos nuevos líderes de la carrera no se despeguen tanto y poder conseguir una cierta ventaja y recuperar allí el liderazgo muy pronto, que
Advierto que en la próxima vuelta de seguro van a entrar también a pits para cambiar el juego de neumáticos. Y ahí se sale un amigo. Perdió el control en la salida de esa curva y se fue largo ahí derrapando por encima de la arena. Aquí el amigo Itinon Nus, que va en la tercera plaza de la parrilla. Le está costando mucho trabajo mantener ahí la dirección del coche, como les había advertido. Así que también tiene que ver muchísimo. Ahí se reincorpora y me presiona por dentro en la curva, empujándome fuera del asfalto de una manera, con una maniobra un poco sucia, y arrimándose para ayudarse con mi coche de estar dentro de la pista. Lamentable maniobra, pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir adelante. No hemos perdido mucha ventaja. El líder está apenas a 7 segundos y tiene que entrar a boxes sí porque sí en esta vuelta. Cuando ya estamos cerrando la mitad de la carrera, sí señor, vamos a seguir adelante. La intención, administrar este juego de gomas. Para este punto ya estaba empezando a comprender las dificultades de esta carrera, y de esta y de las que vienen, porque lo que viene, señores, es candela. Y ahí está el corredor, el Itinon Nus, que me había empujado hace poco. Me mantengo al margen, yo no quiero devolverle el favor para que no me penalicen por contacto excesivo, así que lo único que tengo que hacer es ser paciente, meterme con el suficiente espacio dentro del piano, y así le quito la tercera posición con mucha tranquilidad y limpiamente. Así que ahora nuevamente estoy en la punta, luego de que los corredores entraran a boxes, y no sé qué estrategia tenga o mejor dicho, qué falta de estrategia tiene el Itinon Nus, que va en la segunda plaza, porque tampoco entró a boxes en esta vuelta. No sé qué pretende. Lo cierto es que de seguro tiene las gomas ya deshechas, y lo sé porque estoy observando en la tabla cómo le voy sumando tiempo. Ya está a más de 2 segundos 700 milésimas, y por lo tanto nosotros solo tenemos que enfocarnos en la trazada y mantener el coche allí lo más estable posible para evitar los deslizamientos innecesarios que puedan someter allí aún más el desgaste de los neumáticos. Y disculpen que repita tanto esta frase, pero es que de verdad tienen que tenerlo en consideración, porque el éxito y fracaso de las carreras dependerá mucho de tu estrategia y administración de las gomas. Ok, cuando ya estamos cerrando la sexta vuelta de las 9, las gomas están llegando casi de nuevo al desgaste menor, así que no voy a tomar riesgos, aprovechando la ventaja que tengo allí con relación a la segunda y tercera plaza de la parrilla. Voy a cambiar el juego de neumáticos y no me preocupo por el combustible. Recuerda que siempre recomiendo plantear tu estrategia de combustible previo al inicio de la carrera, para que no te tengas que preocupar por eso y no tener que repostar, y así el coche se va haciendo más ligero a medida que vas avanzando. Allí entonces pierde el liderazgo con el corredor Usleren DK, que ahora es el nuevo líder provisional. Él va a tener que entrar a boxes irremediablemente. Y bueno, señores, vamos a ver. Ahora sí creo que con este juego vamos a entrar ya en el podio. Tenemos 100 milésimas de penalización, que cualquier corredor que se me pegue lo suficiente puede aprovechar para arrebatarme el liderazgo o la victoria al cierre, al cruzar la meta. Pero no será fácil, así que estoy haciendo todo lo posible por reincorporarme y calentar las gomas para alcanzar a la punta, que también va a tener que entrar a boxes. No creo que se arriesgue a llegar hasta el final, y si lo hace está poniendo en riesgo el podio, porque el meterse en el podio para el cierre, porque estamos hablando de que está usando el mismo coche, el mismo MK2, que tiene también el mismo desgaste y el mismo rendimiento, aunque lo estoy alcanzando con mucha facilidad. Yo pienso que lo más inteligente es que entre en esta vuelta para cambiar los neumáticos. Fíjate tú cómo le voy descontando abismalmente tiempo, y lo más importante es no vaya a caer allí en un accidente. Tengo que estar muy precavido y frenar con anticipación y cambiar un poco la línea, quitarme de su cola para no arrollarlo, no llevármelo por delante. Uy, ahí casi le llego, tuve que frenar fuerte. Y ahí él perdió bastante ritmo, se fue largo en la curva, ya no tiene dirección, ya no tiene cómo controlar este monstruo. Así que nosotros nuevamente somos los líderes de la carrera, y ya lo que queda es una vuelta y media para concluir, así que no tengo que entrar a boxes, y puedo presionar todo lo que yo quiera al coche para marcar un tiempo de vuelta rápido y así ampliar el gap, ampliar la ventaja.
Y efectivamente, cuando ya tenemos las gomas por debajo de la mitad de su longevidad, ya está, me saltó incluso la advertencia de desgaste menor, fíjate, en 2 vueltas y media, porque lo presioné bastante al coche hasta el cierre, sacándole todo el rendimiento al motor. Conseguí una ventaja superior a los 10 segundos en relación a la segunda plaza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué coche tan formidable! Y cerramos con la victoria en Kyalami, la primera victoria en esta clase. Vamos a la segunda carrera. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 48. Casi 2 segundos y medio por delante de la segunda y tercera plaza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen ritmo, eh! Ahora estamos en el circuito de Indianapolis Speedway, pero voy a cambiar de coche. Ahora voy a usar el Porsche 917 LH, el cola larga, que es un coche legendario porque desarrolla velocidades impresionantes. De hecho, es el coche más veloz en la parrilla, y así que tienes que tener eso en cuenta. Adicionalmente, le hice una configuración en la transmisión más balanceada para tener un arranque más efectivo y no tan lento. Así que mi configuración, que la puedes conseguir en la biblioteca, está hecha específicamente para el circuito de Indianápolis. De hecho, hice 2 configuraciones, una para Indianápolis y otra para Le Mans, que la vamos a ver al finalizar este recuento. La configuración de Indianápolis utiliza la aerodinámica del chasis para asistirlo en las curvas. De acuerdo, recuerda, tenemos que tener en consideración que en Indianápolis hay varios sectores de curvas semicerradas que dificultan un poco la adaptabilidad de la dirección. Así que estoy utilizando la aerodinámica del chasis precisamente para que podamos aprovechar la velocidad y al mismo tiempo entrar en las curvas con un poquito más de estabilidad. Así que ya vas a ver el rendimiento de esta belleza. Iniciamos en la segunda o tercera plaza de la parrilla. Y bueno, nuestra estrategia, mantenernos firmes hasta el cierre. Hay varios coches, hay varios pilotos que están usando el mismo Porsche 917, pero desconozco si están utilizando una configuración similar a la que uso yo en los reglajes. Eso lo vamos a ver a continuación. El Lotus, hay un Lotus que es el líder, que tuvo un rendimiento importante en la clasificación. De hecho, es un coche que tiene muchísima aceleración y es más ligero que el 917. Pero no creo que tengamos problemas en superarlo en la recta. Vamos a ver, ahí me pongo Estela del Lotus. El corredor Caliber 8321 pues va a hacer todo lo posible por mantenerse en la punta y como líder de la carrera. Así que muy pronto nos los ponemos ahí cerca. Y ahí perdió un poco la estabilidad y se le está deslizando la cola bastante, es lo que les vengo diciendo. Tiene mucha aceleración y si no lo configuras adecuadamente te puede jugar en contra. Mira ahí cómo se tambalea el coche y le cuesta mucho trabajo poder meterlo en esa pequeña chicana allí, en esa transferencia. Así que nosotros ya estamos rueda con rueda alineados allí y ya le vamos a arrebatar el liderazgo en esta primera curva, en este primer corte a la izquierda. Muy bueno, como puedes apreciar allí, el 917 ahora tiene un balance importante de peso-potencia y la aerodinámica que nos asiste mucho. Recuerda que este coche es muy largo, no es que sea particularmente más pesado que los demás, sigue siendo un coche muy ligero. Creo que este coche de hecho fue fabricado en fibra de vidrio, si no me equivoco. Lo interesante es que a pesar de que es tan largo, diseñado así precisamente para alcanzar velocidades superiores a la media de la clase, sigue siendo un coche igual muy ligero y que tiene cierta estabilidad, a pesar de que cuando estás tomando las curvas la alineación del chasis se dobla ligeramente. Es un aspecto característico de este tipo de coches. ¿Ves? Ahí se observa cómo se mueve el chasis, se pandea de un lado a otro en cada transferencia, pero eso no significa que estés perdiendo el control. Ese es un simple rasgo característico, un comportamiento característico del chasis, pero no estás perdiendo el control. Para saber si estás perdiendo adherencia, lo sientes en la vibración del joystick, ¿de acuerdo? Cuando se está perdiendo adherencia, las gomas se sobrecalientan y la cola irremediablemente se va fuera, no hay cómo controlarlo.
Y bueno, señores, estoy cerrando la quinta vuelta de Indianápolis y ya tengo las gomas al límite, ya no tienen casi nada que ofrecerme, están ya al cierre, ya no tienen casi adherencia y pude controlar el coche para sacar una vuelta adicional al juego de llantas. A ver si podemos aguantar lo suficiente. Tengo una ventaja significativa de más de 11 segundos en relación a la segunda posición, lo cual me permite entrar con mucha calma a boxes para hacer el cambio y no preocuparme tanto por perder allí el ritmo, no perder allí la ventaja, aunque logren alcanzarme y hacer el rebase aquí mientras estoy en la salida. Tendré suficiente espacio como para alcanzarlos nuevamente y pelear por la punta. Ahí se acerca un corredor, otro 917 creo, ¿no? Bueno, no estoy seguro si es otro 917. Lo cierto es que es el nuevo líder, Andy Mo 81. Y como puedes apreciar, lo tengo ahí a tiro, lo tengo muy cerca para alcanzarlo con tranquilidad. Él también está tratando de sacar el máximo beneficio a las llantas. Y no sé si le vaya a alcanzar porque le estoy descontando tiempo muy rápido, ¿eh? Y efectivamente es otro 917. Todos sabemos, los que tenemos cierta experiencia, conocemos inmediatamente los coches que tienen mejor rendimiento para cada circuito, así que por eso es que mi recomendación es que utilices el 917 LH cola larga en Indianápolis. Y ahí ya estoy a Estela, estoy en la cola del Andy Mo 81, que de seguro va a tener que entrar a boxes para cambiar también el juego de neumáticos, y lo sorprendo por dentro en este corte previo a la recta de las emociones. Entramos con mucha suavidad en la curva y pisamos a fondo, y ahí entró Andy Mo a los pits para cambiar las gomas, mientras que el Lotus se reincorpora, ha conseguido reponer ahí un poco el ritmo y se mantiene estable. Ahora es el segundo puesto de la parrilla y seguimos avanzando. Ya estamos en la vuelta número 7 de las 11 y vamos a ver cuándo podemos entrar nuevamente para asegurar la victoria. Ok, en la vuelta número 9 de las 11 estamos ya por cerrar la carrera y no quiero tomar riesgos. Tengo una ventaja significativa, así que voy a aprovechar esa ventana para entrar nuevamente ahí a pits. Me lo pensé muchísimo y casi me salto a la entrada ahí, botando chispas, rozando la carrocería con la barda. Entonces, bueno, entramos para cambiar las gomas para poder cerrar la carrera con tranquilidad. De ahí está también entrando el Lotus. Quiere mantenerse dentro de la pelea. Quiere también cambiar las gomas para ver si tiene chance de acercarse para el cierre cuando solo quedan 2 vueltas y fracción. Y señores, vamos a ver qué pasa. Los corredores que logren hacer el rebase, que logren alcanzarme en este punto, van a tener una ventana muy pequeñita para mantener el liderazgo de la carrera. Yo tengo que ser muy firme allí para poder alcanzarlos. Solamente el corredor tan titán pudo alcanzarnos en la salida de boxes, y es ahora el nuevo líder, que también tiene una penalización de medio segundo y ya se está despegando, está a más de 5 segundos, pero si no paró, será muy complicado para él llegar al final con buen ritmo, con buena velocidad. Esa es otra cosa que también hay que tener ahí en consideración. El mayor problema del desgaste no solo tiene que ver con la maniobrabilidad, sino que adicionalmente vas perdiendo mucho ritmo, vas perdiendo mucha velocidad punta y te alcanzan con mucha rapidez, pierdes ritmo de una manera descomunal. Y esa es la razón por la cual tienes que estar muy vigilante allí del diagrama y saber cuándo y cómo y en qué vuelta debes entrar para mantener ese ritmo competitivo hasta el final. Tienes que ser inteligente y plantear tu estrategia desde el inicio. Estudia la carrera, cuántas vueltas son, y más o menos, si ya conoces el coche y el rendimiento del coche, pues poder plantear más o menos en qué vuelta vas a entrar. También depende mucho de las peleas en la que tú vayas a tener con los otros rivales. Si te enfrascas en peleas para hacer rebases o para mantener tu posición, por supuesto que eso se traduce en mayor desgaste también en las gomas. Así que ya estamos en la última vuelta de la carrera y el corredor
Dan Titan no entró a boxes también, así que ya estamos allí acercándonos bastante, lo tenemos a medio segundo, de hecho, detrás de la cola, y no tengo que esforzarme demasiado. Me meto por dentro acá, pude incluso haber esperado en la recta de haber querido, pero perdió tanto rendimiento y tuvo que corregir tanto en esa curva, en esa pequeña transferencia, que sencillamente nos dejó la puerta abierta para hacer el rebase por dentro. Así que bueno, señores, ahora sí nos consolidamos como el nuevo líder y victoriosos. Cerramos Indianápolis con cola larga, con el hermoso y legendario Porsche 917 LH, que es un coche fenomenal. Rinde un buen homenaje a su leyenda y a su historia. Un coche que en sus días incluso fue prohibido por el rendimiento tan abismal que tenía en relación a los otros coches de la parrilla, los demás miembros y casas fabricantes. Así que bueno, señores, ¿qué les parece? Recuerda, mis configuraciones están ahí almacenadas en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo para que puedas conseguir esos reglajes y aprovecharlos para ser más competitivo y cosechar victorias en esta clase. Ahora nos vamos a la siguiente carrera, no sin antes observar que tenemos el mejor tiempo de vuelta con 1 minuto 25.082 milésimas por giro. ¡Qué barbaridad! Ahora nos vamos al circuito de Nürburgring, que es un circuito cerrado, bastante demandante en las curvas, y necesitas un coche que tenga un altísimo desempeño en la maniobrabilidad, y para eso, para conseguir ese rendimiento que necesitamos, seleccioné el Ferrari 512S de 1970. Este es un coche que tiene muchísima aerodinámica, que lo empuja al piso. Adicionalmente, también hice una configuración importante en la transmisión, en la aerodinámica, para asistirlo y tener mejor centro de gravedad, de la misma manera que lo hice con los otros coches anteriores. Y la verdad es que tiene un rendimiento impresionante. Este es un coche que funciona para todos los circuitos, a pesar de que no tiene un desarrollo de velocidad punta sobresaliente. Pero lo que no tiene en velocidad lo compensa en agarre, en adherencia en las curvas. Así que ten allí presente al 512 como tu primera opción si quieres ser realmente competitivo. Mi configuración también está almacenada allí en la biblioteca para que puedas aprovecharlo en las carreras. Te lo recomiendo mucho para carreras cerradas, de circuitos cerrados como este, aunque, repito, funciona para todos y cada uno de los circuitos si logras dominarlo a la perfección y le sacas provecho lo suficiente para, sobre todo en las curvas. Tienes que dominarlo en las curvas para sacar allí el máximo beneficio. Así que ya estamos a punto de iniciar la carrera. Vamos calentando motores justo detrás de otro Lotus, y en diagonal, en la tercera posición, nos acompaña un Porsche 917, que va a ser muy complicado que el 917 tenga buen rendimiento en esta carrera, porque es un coche muy largo para Nürburgring. Lo cierto es que fíjate tú como ya nos estamos acercando allí y nos metemos por dentro con mucha calma, evitando cualquier conflicto, cualquier colisión innecesaria. Y ahí está el amigo SBKG Optic Toner a bordo del Lotus, tratando de mantenerse en el liderazgo de la carrera todo lo que le sea posible, pero ya yo lo estoy alcanzando con mucha facilidad y le estoy descontando tiempo allí. Uy, ahí una maniobra un poquito violenta de mi parte, un empujoncito que no es motivo de sanciones, pero la verdad es que sí fue un poquito agresivo de mi parte. Bueno, no pasa nada, seguimos adelante y asumimos ahí ese pequeño deslizamiento. De todas maneras, estaba por perder la posición, porque el Ferrari tiene un rendimiento, vuelvo y repito, en las curvas impresionante. Mira nada más cómo se despega con mucha facilidad, y ni siquiera estamos llegando a la mitad de la primera vuelta cuando ya le hemos sacado una ventaja de 1 segundo al Lotus y más de 2 segundos y medio a la tercera posición. Pendiente con esta curva, aquí en esta transferencia pendiente tienes que entrar en tercera velocidad, al menos es lo que recomiendo para mantener ahí la velocidad y el giro lo más suave posible. Si recortas demasiado, aplica mucho torque, aplica demasiada fuerza a las ruedas y puedes entrar en trompo con el Ferrari, así que tienes que encontrar el impulso, encontrar la inercia en cada curva, para entrar con mucha velocidad, o para entrar con suficiente velocidad como para mantener las gomas en el piso sin deslizarte
y entrar y salir sin derrapes. Eso es lo vital, lo más importante con el Ferrari 512 del 70. Tienes que encontrar la inercia, tienes que encontrar el ritmo. De lo contrario vas a tener muchos problemas para controlarlo a baja velocidad. Recuerda que estos son coches que, como los Fórmula 1, la aerodinámica aplica y funciona cuando vas a velocidades altas. A velocidades muy bajas el rendimiento decae muchísimo y como tienen mucha potencia, tienen mucho poder, entonces son propensos a derrapes y trompos. Así que tienes que regular la aceleración cuando estés en sectores muy lentos y, como te digo, tratar de aprovechar todos los espacios y entrar en el arco de la curva lo más rápido que puedas para mantener el coche en la trazada. Así que observa ahí cómo me voy despegando con mucha tranquilidad. La verdad es que esta carrera fue casi estática de principio a fin. Con una parada a boxes, la administración de las gomas en este coche también es muy buena. No recuerdo si fueron una o dos paradas, ya lo vamos a ver a continuación. Pero mira nada más, a diferencia del MK2, del GT40, mira nada más que ya estamos cerrando la segunda vuelta en este circuito que es tan demandante y apenas las gomas van a un cuarto de su desgaste. Eso quiere decir que hay una mejor administración de las llantas en la Ferrari, pero también se debe a que tiene una aerodinámica más inclinada al desempeño en los giros largos. Entonces eso también ayuda bastante a mantener las gomas intactas, sobre todo las gomas traseras, que son las que menos sufren. Las gomas delanteras nuevamente siempre en todos los coches en esta clase son las que se desgastan primero, así que ya veremos cuándo vamos a entrar. Mientras tanto el Lotus se mantiene pegadito ahí a un segundo 100, no desfallece, no se rinde. Me descuenta algunas milésimas en las rectas, obviamente, porque tiene un poco mejor salida, tiene un poco más aceleración que nosotros, pero nosotros en las curvas es donde les volvemos a sumar tiempo. Ahí le sacamos en esa curva más de 300 milésimas, qué barbaridad. En una sola curva le sacamos 300 milésimas. Así que bueno, continuamos, seguimos adelante, avanzando con pie firme, manteniendo el ritmo, siendo firmes, tratando de hacer la misma vuelta con el mismo rendimiento cada vez. Y cuando estamos cerrando la tercera vuelta de la carrera, ya las gomas están llegando casi a la primera advertencia de desgaste menor, así que no me voy a arriesgar y voy a entrar a boxes. No tengo la necesidad de sacar una vuelta más. Lo ideal es mantener el ritmo de la carrera. Eso quiere decir que aguantan 3 vueltas y media también, 3 vueltas y media efectivas, o sea que puedes hacer 4 vueltas y media, o mejor dicho, 4 vueltas con la Ferrari 512S. 4 vueltas efectivas las puedes hacer tranquilamente. Entonces perfectamente aquí nos acoplamos y solicitamos el nuevo juego de llantas para salir. Y el Lotus también se pone detrás, también hace el cambio para mantenerse en la pelea. Sabe perfectamente que tenemos una ventaja significativa en relación a los demás miembros de la parrilla y no será difícil alcanzar a los nuevos líderes de la carrera. A pesar de que ahí AWD 1964 está allí. Uy, me fui largo allí, ¿no? Perdí bastante rendimiento en la salida, me confundí, aceleré de más y casi pierdo la posición. Bueno, están a más de 16 segundos, casi no, pero mejor dicho, por debajo de 15 segundos está ahí el líder de la carrera. Y nosotros ya estamos llegando al final de la cuarta vuelta. Se pasa muy rápido, se pasa bastante rápido la carrera. Son 7 vueltas pautadas. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. No será complicado, los estoy siguiendo allí a los nuevos líderes de la parrilla, los estoy siguiendo en el minimapa y les estoy descontando rápidamente bastante tiempo a cada uno. Ok, ahí están los otros corredores, están entrando todos a boxes en fila. Uy, ahí se fue largo, se saltó la entrada a boxes ese corredor. No sé qué le sucedió, probablemente perdió el control allí, ya no tenía cómo mantener la dirección del coche y se fue de largo y se salió. Así que bueno, señores, recuperamos el liderazgo de la carrera cuando estamos ya apenas a 2 vueltas y fracción para concluir. Y bueno, ya estamos cerrando la última vuelta aquí en Nürburgring. Se mantuvo estático hasta el final. Estuve solitario en la punta en casi toda la carrera.
Sin embargo, Lotus tampoco fue que se quedó muy atrás, siempre lo mantuve muy cerca. Ahora está a menos de 3 segundos por detrás de mi Stella. Y como puedes apreciar allí, las llantas están ya en las últimas, así que he tenido que disminuir bastante el ritmo para mantener la dirección del coche y mantenerlo en la trazada. Así que, señores, conseguimos la victoria en Nürburgring con la Ferrari 512S, que es un coche fenomenal, súper recomendado para todos los circuitos. Mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 3,216 milésimas. Muy buen tiempo, y el Lotus y nosotros fuimos los más rápidos del circuito. Ahora estamos en el circuito de Virginia International Raceway, el circuito de Gran Premio. Y estoy probando el Sunoco T70, que es un coche legendario también, con mucha historia, muchas victorias en su haber. Y este coche, conocido también como Lola, tiene una relación peso-potencia impresionante. Por eso lo he seleccionado, también por su historia. Pero lamentablemente tiene un desarrollo de velocidad muy pobre, que hace muy complicado poder tener allí un buen ritmo de carrera y competir en cuanto a velocidad con los demás miembros de la parrilla. Así que nosotros vamos a tratar de aprovechar toda la adherencia que desprende la aerodinámica de este super chasis aerodinámico muy bajo. Tiene el centro de gravedad más bajo que el resto de los coches, que eso también ayuda muchísimo a las curvas. Así que no tuve que hacer grandes ajustes en la suspensión. Solo me encargué de la transmisión para la sincronización de las velocidades y conseguir mejor arranque. Y bueno, señores, es una carrera relativamente corta. Tenemos pocos corredores, pocos pilotos en la parrilla. No son muchos los pilotos que les gusta entrar en el circuito de Virginia, porque es muy demandante y muy estrecho. Y como son coches de alto poder, entonces la gente siempre se ofusca un poco y tratan de evadir este circuito. Pero a mí me fascina. A mí me encanta este circuito en todas las clases y todas las categorías, y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Ok, el semáforo ya nos está dando la salida y pisamos a fondo el acelerador, y como puedes apreciar, la arrancada que tenemos en Lola es impresionante, dejando atrás muy rápido a todos los miembros de la parrilla. Tenemos allí, aparte del Ferrari 512, también tenemos allí el Porsche 917 tratando de meterse en la pelea, pero muy pronto se quedan atrás. Ya le estoy sacando 1 segundo, 200 milésimas a la segunda plaza y sumando, y sigo descontando. Ya le estoy sacando casi 2 segundos y apenas estamos arrancando la carrera. Y lo que va a pasar a continuación, pues la verdad es que es muy lamentable. Lo digo desde un punto de vista competitivo, de acuerdo. Así que ya veremos cuál es el desempeño. Nosotros solo tenemos que mantenernos firmes allí. Son 8 vueltas pautadas en el circuito de Virginia. Y como puedes observar, aquí está el sector más intrincado de la carrera. Aquí hay que tener muchísima precaución en este tipo de transferencias, porque son curvas muy rápidas y muy pegaditas allí al borde, al límite del asfalto. Así que es muy fácil perder el control cuando pongas una goma en la arena. Si no mantienes la dirección firme o derecha, se te puede ir el coche en trompo con mucha facilidad. Así que allí pendiente con ese sector. Y bueno, muy pronto ya le estamos sacando más de 7 segundos. Impresionante. A la segunda posición, que se quedan muy atrás. Y ya estoy a la mitad de la carrera. Voy a entrar a boxes al cierre de la 4ª vuelta. La administración de las gomas también es muy buena en este coche, en Lola. Las administra bastante bien. Pero quiero que observes la tabla y quiero que notes que han abandonado todos los corredores. Somos los únicos en este momento en la carrera. Los demás abandonaron el circuito. No pudieron. Para cuando estaba ya a punto de concluir la 3ª vuelta, le estaba sacando más de 40 segundos a la segunda posición. Vuelvo y repito, es lamentable que ocurran este tipo de fenómenos cuando la gente desiste con facilidad de las carreras. También entiendo que se pueden frustrar, no pasa nada, pero lo ideal es mantenerte en la carrera para conseguir allí más experiencia y conocimiento de la pista, para ver si puedes mejorar tu rendimiento en la próxima oportunidad que tengas en este circuito, ¿no? Sería lo ideal. Pero bueno, no todos lo pensamos de esa manera, así que estamos concluyendo ya la carrera. Estamos en la vuelta 5 de las 8 pautadas
y tenemos que ir con toda la calma hasta el cierre. Y bueno, solamente me ocupo de tratar de sacar el máximo beneficio, el máximo rendimiento al coche para marcar el tiempo más rápido de carrera y cerrar con gusto Virginia. Y bueno, señores, estamos cerrando la octava y última vuelta del circuito. Mejor tiempo de vuelta sucia porque saqué 2 gomas fuera del asfalto. 1 minuto 51 920 milésimas por vuelta. Probablemente la Ferrari 512 sea superior en este circuito. Habría que ponerlos rueda con rueda. No tuve la oportunidad de hacer comparación con otro corredor porque abandonaron todos. Pero bueno, lo cierto es que Lola se comporta bastante bien y está muy recomendada. Ahí se ve solita, observa en el podio. Qué barbaridad, ¿no? En solitario. Ahora estamos en el circuito de Hockenheimring, a bordo de vuelta con el Ford MK2. Y es un coche ideal para este circuito porque lo que más necesitamos es arranque. Como puedes apreciar allí, piso a fondo el acelerador y muy pronto los dejo a todos bien atrás en la largada y ya le estoy sacando más de medio segundo a la segunda posición que no tuvo nada que hacer, así que los dejo a todos atrás y me ocupo expresamente de mi línea de carrera. En Hockenheim son apenas 3 vueltas, se pasa muy rápido, pero es una carrera muy intensa porque tienes que sobrevivir a las primeras curvas para luego encontrar un ritmo significativo, un ritmo que sea bueno en cuanto a velocidad, y tienes que frenar muy tarde en las curvas para salir allí con buena tracción. Si te equivocas, pierdes mucho ritmo y la oportunidad de ganar la carrera. Así que observa allí como los dejo muy atrás y no tengo que tampoco preocuparme por las gomas, por eso tengo que exprimir al máximo al Ford GT40 para sacar todo provecho a la potencia de este super motor que es de verdad como suena, ¿no? Como suena el coche también es característico de la marca, característico de este modelo, la leyenda de Le Mans. Y bueno, señores, ya lo único que tenemos que hacer en Hockenheim es ocuparnos de la trazada, tratar de hacer las 3 vueltas, una más rápida que la otra hasta el final, evitar salirnos del asfalto para tener el dominio de la carrera. Si tienes la suerte de conseguir allí a cualquier otro corredor que tenga un rendimiento similar al tuyo, ahí la cosa se va a poner interesante y lo vas a disfrutar muy, muy bien. Lo vas a disfrutar las peleas si se ponen alineados contigo. Y ahí estamos, señores, ya le estoy sacando más de 3 segundos y medio a la segunda posición, cerrando la segunda vuelta con mucha cautela, con mucha calma, ¿no? Y ahí casi me salgo, me fui un poquito por encima del piano. Aquí los pianos son peligrosos porque tienen altura, entonces hace que se pierda un poco de estabilidad en el centro de gravedad del coche y se desestabiliza allí el chasis, y la suspensión le cuesta mucho trabajo adaptarse a ese cambio repentino de altura entre el asfalto y el piano. Entonces ahí tienes que tener mucha precaución cuando vayas a tocar los pianos. Lo ideal es que te mantengas al margen por fuera, ¿de acuerdo? Pero si no te queda remedio y necesitas espacio, tienes que tratar de anclar las gomas por fuera del piano, anclarla para conseguir ahí estabilidad y no te vayas a ir en trompo. Y bueno, ya estamos en el último sector de la carrera previo a la recta de las emociones y con mucha tranquilidad y faltando un cuarto para el desgaste total de las gomas Hierro Hockenheim, con un tiempo de vuelta, el mejor tiempo de vuelta de 1 minuto 45 323 milésimas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desempeño tiene el Ford GT40 MK2, que también es un coche formidable y que funcionaría para todos los circuitos, aunque es más lento, por obvias razones es más lento en las curvas que la Ferrari 512. Ahora estamos en el esperadísimo circuito de las 24 horas de Le Mans, a bordo del Porsche 917 LH cola larga, que es el coche más veloz en esta clase. Mi configuración exclusiva para este circuito la consigue en la biblioteca de la comunidad también. Es una configuración basada exclusivamente en la aerodinámica y en el desarrollo de velocidad punta, pero va a ser y es una carrera intensa porque los corredores que lleven el mismo coche, que lleven el Porsche 917, también van a tener un rendimiento similar, y aprovechando el rebufo se te van a poner muy cerca y va a ser muy complicado a la hora de entrar en las chicanas
en los cortes. Ahí está el mensaje del amigo Samuel, que es un suscriptor acá en YouTube, que me escribió que estaba dentro de la parrilla. Coincidimos los dos en la carrera. Muy bien por Samuel, y aproveché para compartirle mi tuneo antes del inicio de la carrera. Así que lo va a poner a prueba y va a iniciar desde atrás en la parrilla con más dificultad. Yo voy a iniciar la carrera en la segunda posición. Me arrebataron la pole por unas pocas milésimas el corredor que va adelante, así que ya van a ver el desempeño del 917. Va a estar intensa de principio a fin. El gran problema en Le Mans son las dos chicanas, son los cortes repentinos que hacen que uno tenga que disminuir la velocidad de forma drástica. Entonces tienes que controlar frenar con eficiencia y entrar en las curvas con estabilidad, y no es fácil porque la configuración de aerodinámica que está desarrollada o ajustada, mejor dicho, exclusivamente para velocidad punta, no te va a asistir en los giros. Entonces depende mucho de la frenada y de la aceleración que tú administres, de la habilidad que tú tengas allí al volante. Depende mucho de eso. Así que hay que tener mucha precaución. Por ahora nos mantenemos en el liderazgo de la carrera. Sobrevivimos a la primera curva. Importante, que no es fácil en Le Mans, así que eso nos da acá el chance de despegarnos ligeramente de los demás miembros de la parrilla, pero aún así ya me están descontando porque tenemos aquí a Drelius Caesar a bordo de otro 917 que, aprovechando mi estela, aprovechando el rebufo, me arrebata el liderazgo de la carrera, y ahora soy yo el que tiene que aprovechar allí la succión para no perderlo de vista, para que no tenga tanta ventaja. Y me estoy recuperando, me alineo allí en la parte posterior y se me complica mucho la frenada y me paso de largo ahí en la curva de la chicana y me salvo de una penalización, mientras que el amigo Drelius Caesar, el nuevo líder, sí le impusieron una penalización de 900 milésimas porque de seguro derrapó y pisó a fondo el acelerador en la salida. Importante, cuando te salgas del asfalto, para que no sean tan drásticos contigo, quita el dedo del gatillo del acelerador, deja de acelerar y trata de controlar la inercia o el empuje que lleva el coche, y en dado caso utiliza el freno para que no vayan a penalizarte con tiempos altos, ¿de acuerdo? Así que ahí estoy peleándome con el coche para salir con buen ritmo de esa segunda chicana, y me pongo a estela nuevamente del amigo Drelius Caesar, que lo tengo ahí ya descontando, y ya le estoy descontando tímidamente y poco a poco milésimas. Tiene una configuración muy similar a la nuestra, porque no me es tan fácil alcanzarlo a pesar de que tengo la ventaja de la succión. Uy, ahí le llego con un pequeño contacto, le toco el timbre y le cuesta mucho trabajo poner el coche de vuelta en la trazada. En mi caso, bueno, la configuración aerodinámica, como puedes apreciar, es que a pesar de que la he ajustado para velocidad punta, dejé unos puntos en la cola para asistirlo un poco en las curvas, así que no estamos tan desprovistos de aerodinámica para los giros. Ahí me alineo rueda con rueda en esta curva que es tan complicada. Aquí depende mucho la frenada, hay que frenar con suficiente anticipación, y entramos allí con una muy bonita maniobra, los dos uno al lado del otro, que está de foto, Así que ahí está el amigo Drelius Caesar tratando de reponerse. Ahí se le va el coche, o me empujó. No sé descifrar cuál fue su maniobra, y me empujó fuera del asfalto, y me sacó rendimiento lo suficiente como para caer a la tercera posición, mientras que el corredor XAYMX69 se acerca peligrosamente a mi estela para aprovechar ese impulso adicional. Y bueno, señores, ahora lo que nos dependemos precisamente de la succión para recuperar el ritmo, pero Drelius Caesar se mantiene en el podio y lo hace muy bien, tiene un dominio bastante bueno, muy efectivo del coche, a pesar de la falta de aerodinámica, mientras que Chucky Vaughan, que está aquí en la segunda posición, también se mantiene firme en la segunda posición de la parrilla. Y vamos a ver qué podemos hacer ahora cuando estamos entrando al cierre de la primera vuelta de las 4 pautadas. Tenemos que entrar a boxes a mitad de la carrera irremediablemente, y vamos a tener muchas dificultades para llegar al final con las gomas con buena adherencia. Vamos a llegar seguro en rojo.
Así que tenemos que tener allí mucha precaución y tratar de mantener un ritmo razonable hasta el final. Y sorprendemos aquí al amigo Chucky. Nos metemos por dentro aquí en la transferencia y recuperamos la segunda posición, pero él no se rinde y ahora se pone de vuelta alineado allí y me da un pequeño empujoncito como para decirme que la pelea continúa. Un poquito excesivo a mi parecer, pero no pasa nada, es el calor de la carrera. Así que bueno, señores, vamos a ver si podemos ahora... ¡Uy! Ahí lanzó al aire uno de los conos que se fue directo a la cámara, un efecto bastante bonito. Ahí se fue el amigo largo, ahí tuvo que recular y le pusieron una penalización de 1 segundo 200 milésimas y cayó a la tercera plaza a peligrar, no, cayó a la cuarta plaza porque perdió muchísimo rendimiento y adicionalmente le aplicaron una penalización bastante alta. Vamos a ver qué pasa en la siguiente chicana cuando el amigo Dreilus Caesar ya está 2-2. Se ha despegado bastante aprovechando ahí los pequeños conflictos. Y nosotros, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Si tenemos posibilidades de recuperar el ritmo y alcanzarlo, que no va a ser tarea sencilla considerando que tenemos un rendimiento muy similar. Y sin embargo le he logrado descontar, salí mejor ahí en la chicana. Nos vamos a la siguiente. Si logro mantener este ritmo, probablemente para la siguiente chicana le voy a descontar aún más tiempo. Cuando ya estamos cerrando la segunda vuelta, estamos a la mitad de la segunda vuelta realmente. Y muy pronto las gomas ya se están viendo bastante degradadas, por debajo de la mitad de su vida útil. Ok, sí, efectivamente estoy saliendo mejor, estoy entrando y saliendo mejor de cada curva. Esos pequeños puntos adicionales en la cola, en el alerón de la cola, me están ayudando bastante a poder mantener un mejor control. Y ya lo tenemos a 1,5 segundos por delante. Muy pronto lo alcanzaremos si todo sigue así de bien. Tenemos una ventaja ligera en cada curva, así que tenemos que aprovechar eso. Y estoy frenando bastante tarde, lo más tarde que pueda, y mantener el coche allí en la trazada sin deslizamiento para conseguir todo el grip posible. Y ahí logra salir un poco mejor. De hecho, pegó el freno, el acelerador a fondo y salió mejor posicionado el amigo Dreilus Caesar. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a entrar a boxes irremediablemente al cierre de esta vuelta. Esto también nos va a acercar un poco. Y ya me salta la primera advertencia de desgaste menor en las llantas y tengo que tener ahora precaución, sobre todo con las gomas delanteras en la dirección, porque puedo perder allí mucho rendimiento. ¡Uy! El amigo Dreilus se fue de largo en la curva, no pudo controlar el coche, lo traicionó la dirección porque ya no tenía adherencia y ahora me pongo ahí alineado a su izquierda y le arrebato el liderazgo de la carrera cuando estamos ya cerrando la vuelta para entrar a boxes. Está teniendo muchísimas dificultades para controlar allí su 917 y empujándome allí, trata de recuperar el liderazgo y se me pone adelante. Y esto es un desastre porque se me puso en la punta y se fue en trompo. No sé cómo describirlo. Se arrinconó él mismo y perdió allí el rendimiento y se fue en trompo. Qué lástima, qué maniobra tan absurda cometió allí el corredor. Tuvo que haber sido más paciente. Chucky Baumann el otro corredor que quedó atrás, debió ser más paciente, y eso nos costó a los dos la pelea por el liderazgo. Pudimos haber entrado los dos a boxes con mucha tranquilidad para cambiar neumáticos y seguir peleando en las otras vueltas que faltaban. Eso es lo que pasa cuando te vuelves impaciente en la carrera. Tú tienes que estudiar la trazada y saber que si vas a entrar y si los dos están en igualdad de condiciones y tienes que cambiar los neumáticos, por amor a Dios, espera pacientemente tu oportunidad para recuperar la posición si es que tienes chances de hacer los rebases. Pero ese tipo de maniobras solo ponen en riesgo tu carrera y todo tu esfuerzo y también el de los demás. De verdad que es lamentable, pero bueno, continuamos. Vamos a ver ahora qué podemos hacer cuando tenemos a estos corredores como líderes de la carrera. Y ahí hubo otro piloto que siguió de largo, tratando de ver si puede sacarle mayor beneficio a las gomas, y se equivocó drásticamente a mi parecer. El nuevo líder, Chane GD 2000, no tiene gomas para soportar 3 en Le Mans, no las tiene definitivamente, así que
Ese es un error garrafal que nosotros evidentemente vamos a aprovechar, a pesar de que en la tabla dice que está a 20 segundos. Tiene una penalización el nuevo líder de la carrera de 8 segundos, 700 milésimas. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos hablando de un piloto que probablemente no solo se salió del asfalto, sino que también tiene contacto excesivo para regalar. Y aprovechando la estela, aprovechando la succión, superamos aquí a la tercera plaza y muy pronto nos ponemos a rebufo de Chucky Baugham, que está tratando de aguantar y se me va largo el coche nuevamente allí en la chicana y me reincorporo con muchísima dificultad y casi impacto al corredor AYMX69. Afortunadamente ahí me salvé de la penalización y me salvé de un contacto excesivo innecesario al reincorporarme al asfalto. Así que bueno, ahora tengo que recuperar de nuevo el ritmo, pero mira nada más qué sorpresivo, como a pesar de ese error garrafal allí, de esa pérdida de adherencia, nuevamente nos ponemos a estela de la tercera plaza sin mucha dificultad. Eso quiere decir que tenemos un desarrollo de velocidad superior a estos dos corredores, mientras que el líder ya estaba a 11 segundos y medio por delante. Le hemos descontado ya 10 segundos solamente con estos dos primeros sectores de velocidad, y el corredor acá de la tercera plaza me abre espacio para que yo lo supere sin mayor resistencia. Y ya nos estamos acercando aquí al amigo, a Chucky Baugham nuevamente. Vamos a ver si podemos aguantar, si podemos mantener este ritmo hasta el final. Ese deslizamiento, ese derrape que tuvimos en la primera chicana nos costó varios puntos de adherencia en las gomas. Eso nos va a pasar factura para el cierre de la carrera, porque recuerda que ya con este juego tenemos que terminar. Así que vamos a llegar con las gomas al rojo vivo para el cierre de la carrera. Va a estar muy interesante ver cómo va a ser el desenlace. Y el amigo acá, Chucky Baugham, tiene una penalización de 1 segundo 200 milésimas, que esa será una ventaja para nosotros importante a la hora de concluir Le Mans. Vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente, ya sea para arrebatarle la posición o para mantenernos lo más cerca posible, porque si todo sigue así, Chucky Baugham, mi persona y el corredor que va en la cuarta posición seremos los nuevos líderes para el cierre de la carrera, cuando el corredor Chane GD 2000 ya está apenas a 3 segundos y está teniendo muchísimas dificultades. Mira cómo se va por arriba de la curva, ya no tiene gomas para seguir peleando. Estaba a bordo de un MK2, no le aguantaron las gomas. Obviamente tenía que entrar a mitad de la carrera para suplantar, poner un juego nuevo. Así que como puedes apreciar, ahora somos nosotros los nuevos líderes de la carrera. Ya no hay más resistencia, ahora la pelea queda entre nosotros y no tenemos que preocuparnos sino por los sectores más rápidos para aprovechar toda la velocidad punta que podamos aprovechar de estos coches que son fenomenales. Y bueno, señores, estamos en las últimas dos pequeñas chicanas previo a la recta de las emociones y me estoy acercando muy rápido a Chucky Baugham, que está perdiendo muchísimo rendimiento y estaba bastante sorpresivo, de hecho, ¿no? Con mucha facilidad le estoy descontando milésimas y entramos a la última vuelta de la carrera. Y solo tengo que ser paciente, esperar el momento correcto, el momento justo para hacer el rebase. Ahí le muestro la trompa, pero no presiono demasiado porque estoy interesado en llegar a la primera recta. Al llegar a la primera recta, lo único que tengo es que aprovechar la succión para hacer el rebase y posicionarme como el nuevo líder de la carrera. Así que este ejemplo es lo que quiero significar que debió hacer, o la misma maniobra es la que tú. Uy, ahí el amigo se fue largo. Chucky Baugham perdió el control y se fue del asfalto a dar un pequeño paseo allí en el banco de arena, y eso a mí me dio la ventaja suficiente como para ponerme nuevamente como líder de la carrera, señores. Que con qué facilidad, sin mucha resistencia. Es una lástima que haya cometido ese error y aún así puedo apreciar en la tabla que Baugham no ha perdido tanto rendimiento y se mantiene en la segunda posición y tímidamente me va descontando. Vamos a ver qué pasa en la primera chicana, en la salida. Si no me salgo allí, tuve que corregir bastante para no salirme nuevamente del asfalto. Afortunadamente
sobreviví y ahí ahora tengo a los dos corredores muy cerca. Y viene un costado a mi derecha, se acerca Charles Bauham y también el corredor XAYMX69 que está aprovechando ahí el rebufo, la estela, pero creo que a él no le alcanza. Tengo que preocuparme mucho por mi costado derecho. Estamos alineados rueda con rueda para el cierre, la frenada de la segunda chicana de la carrera y nos estamos salvando allí del contacto. Afortunadamente muy buena maniobra, muy profesional de ambos. Aguantamos allí. Así que, señores, nuestra mayor ventaja ahora ya no es la velocidad, sino la penalización del amigo Chucky Bauham. Si él logra rebasarme, cosa que debería hacer en esta recta o en la siguiente porque tiene la succión, ahí me está rebasando sin ningún tipo de inconveniente. Si logra rebasarme para el final, yo tengo ahí la penalización para arrebatar. ¡Uy, qué lástima! Con esa salida, con ese pequeño percance allí, saqué 3 gomas fuera del asfalto y ahora me penalizan con 800 milésimas. Qué lástima, ya la ventaja de la penalización no será posible. Ahora tengo que darlo todo por el todo para llegar primero a la meta, porque de lo contrario me puedo despedir de la victoria aquí en Le Mans. Y lo tenemos ahí a menos de 100 milésimas y me asoma la trompa el corredor Bauham presionando, buscando la forma de que yo cometa algún error que le dé la posibilidad de consolidar su victoria, pero perdió bastante rendimiento en esa curva y ahora tenemos que ser muy firmes, estar allí muy firmes en cada salida para aprovechar toda la aceleración posible y no derrapar las gomas, no perder el control de la cola, porque de lo contrario, adiós luz que te apagaste, porque nos podemos despedir del podio, podemos perder incluso hasta 3 posiciones si nos equivocamos, porque recuperar el ritmo, recuperar allí la trazada será muy difícil si me salgo del asfalto. Recuerda que aquí este sector es muy estrecho y tenemos arena en ambos lados, fuera de los bordes del asfalto, así que a eso le quita muchísimo rendimiento al coche, mucha velocidad y sería muy complicado poder reincorporarnos y no perder tantas posiciones. Así que, señores, todo sigue bien. El Chucky Bauham está a 0,800 milésimas por detrás y no le alcanzó para alcanzarnos y casi vuelvo a sacar 3 gomas fuera del asfalto. Entro en la chicana con precaución, ya las gomas están moderadamente desgastadas y cerramos Le Mans con la victoria absoluta. Qué buena carrera, muy intensa de principio a fin y cerramos con el mejor tiempo de vuelta, 4 minutos 196 por giro. Una lástima que fue una vuelta sucia, pero al fin y al cabo fue la vuelta más rápida de la carrera. Y es una lástima lo que pasó con el otro corredor que me empujó y que se fue en trompo. Lo hubiese querido tener al cierre de la carrera también en esa pelea. Pero bueno, señores, eso también es un ejemplo de que tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar el momento oportuno para hacer los rebases sin tener complicaciones y no poner en riesgo todo nuestro esfuerzo en carrera. Ahí le escribo al amigo Samuel felicitándolo pues por haber cerrado la carrera. El amigo Samuel escaló 10 posiciones usando mi configuración de tuneo en el 917 y por eso es que también te recomiendo estas configuraciones para estos circuitos, para que los puedas aprovechar también y conseguir un buen rendimiento. Así que bueno, un abrazo a Samuel, qué bueno que coincidimos y espero también que esto se repita muy pronto en las siguientes carreras. Así que por ahora estos son los recuentos de carreras más importantes en los clásicos de Le Mans. Nos vemos con las próximas categorías en los siguientes resúmenes de carreras que no te los puedes perder.